recibir sus llamadas 442-238-5255 y recuerden nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Confianza con Amelia o si quieren seguirnos a través de internet www.rtq.mx. Aquí estamos como siempre a sus órdenes. Oigan, vamos a hablar de un tema que el que esté libre de miedo, que arroje la primera piedra. A mí no me diga que nunca ha sentido miedo, que no le da miedo algo. ¿Y para qué sirve? ¿Nos sirve o no nos sirve? ¿O por qué le tenemos tanto miedo a tener miedo? Este es el tema del día de hoy con nuestro siguiente entrevistado, Alberto Vázquez, que no es el cantante, aunque se parece. Sí se parece, aunque te ríes, te pareces a Alberto Vázquez. Pues, ¿qué quieres? Nomás te falta así la jaladita, cae el cigarro y ya. Y ya, con eso ya es más. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto tenerte Amelia, aquí. ¿qué tal? Gracias. Alberto Vázquez, psicólogo y un colaborador de este programa desde hace ya muchos, pero muchos años. Muchos años ya. Sí, muchos años. Sí. Y hoy vamos a tocar un tema que me parece interesante. ¿Qué es el miedo? Y luego entramos al si nos sirve o no nos sirve, porque luego hay machos que dicen, perdón, pero hay personas que dicen, no, yo miedo, nunca en mi vida, no le tengo miedo a nadie, ni a nada, ¿verdad? Que hay unos que dicen que no. Pues sí. ¿Qué es el miedo? El miedo es un sentimiento negativo. Este sentimiento negativo va creciendo, pero el gran problema del miedo es que es como el estrés. El estrés, de alguna manera, lo que hace es que va manteniendo a la gente en un estado de control. Cuando el estrés se lleva al exceso, que se llama eustrés, entonces cuando ya viene el problema, cuando ya vienen las patologías, cuando ya viene la ansiedad. El miedo es igual. El miedo nos hace que nos subamos a una bicicleta y que aprendamos a andar en bicicleta. El miedo nos hace que no nos metamos a la alberca o que no aprendamos a manejar. Pero una vez que controlamos el miedo, ya logramos que ese miedo nos lleve a manejar mejor una bicicleta o un auto. Entonces, ¿dónde está lo negativo? Cuando es el exceso de miedo. Ok. Sí, cuando el exceso de miedo te lleva a la ansiedad y te lleva a la depresión. O a paralizarte. O a paralizarte. No puedo con esto. Exacto. O sea, sí hay una parte positiva del miedo. Cuando dices, me da miedo subirme a la bicicleta, pero me subo, me caigo y 1000 veces hasta que logro andar en bicicleta. Claro, sí, hay una parte positiva del miedo. Pero esa parte positiva del miedo es cuando nosotros podemos controlar ese miedo, dirigir ese miedo, conducir ese miedo. Pero una vez que ese miedo ya se vuelve patológico, ya cuando ya no nos movemos, cuando ya no salimos, cuando ya no queremos hacer nada, entonces cuando viene el problema. Este rollo de la pandemia que ahorita estábamos hablando, nos ha llevado a eso. Sí. Nos ha llevado justamente al traer el verdadero problema de la pandemia. No es en realidad la enfermedad o que de lo que te vas a morir. De todas maneras vamos a morir de algo. De lo que sea, atropellados, de un accidente, de un infarto o enfermos. Sí. ¿Viste? Todos tenemos nuestra propia línea de vida. Pero, ¿qué es lo que nos provoca más problema? La ansiedad, el miedo. Originada por el miedo. Exacto. Y justamente en la pandemia, no sé si es a consecuencia de la pandemia o ha estado aflorando la verdadera personalidad o el carácter de muchas personas que yo decía, pero si era tan entrón fulanito, tan echado para adelante y de repente, lávate las manos, no pises el tapete, quítate los zapatos, te desinfectan como si hubieran visto a un leproso. Yo no sé qué les pasa, pero muchas personas que no eran miedosos o que no aparentaban, como que le salió esta parte de Mira, es un mecanismo de aprendizaje. Ya nos marcaron con ese miedo. ¿Viste? Y digo nos marcaron porque todos estamos contribuyendo a esa parte del miedo. Si nosotros prendemos la televisión y vemos las noticias, bueno, terminan las noticias así con temblores, ¿no? Porque ves violencia, ves secuestros, ves guerras, ves enfermedades. Y entonces, obviamente que al final de la transmisión del noticiero te sientes con miedo, ¿sí? Y si además eso nosotros mismos nos empezamos a marcar con esa parte del miedo donde no te salgas y lávate las manos y ponte el cubrebocas, y obviamente eso acrecentamos más el miedo. Y entonces finalmente, si no estábamos propensos a enfermarnos, nos enfermamos.
nos enfermamos por tantos cuidados, por exceso de cuidados. Ojo, que no estoy diciendo que no nos cuidemos, por supuesto que nos tenemos que cuidar y seguir pues las recomendaciones. Sí. Pero nos enfermamos por, siempre se ha dicho al niño que ponte el suéter que no te dé el aire, se enferma más que el que puede recibir el aire y es más fuerte ante los virus que están en el ambiente. Sí. ¿Nos enfermamos por eso o nos enfermamos porque el miedo hace que nos bajen las defensas y ahí viene el bicho de lo que sea y se nos mete? Sí, yo tengo muchos años diciendo que en realidad nos enfermamos, estamos muy enfermos de miedo. Desde hace mucho tiempo, no ahora de lo de la pandemia y nada. Yo creo que nos enfermamos de miedo desde hace mucho tiempo. Y la enfermedad del miedo tiene que ver con una serie de situaciones que estamos viviendo todos los días. Y todos los días que salimos y todos los días que nos enfrentamos a la vida y todo el éxito es tener miedo, el no ser exitoso es tener miedo, el comprarte un coche. Esto cuéntamelo más despacio. ¿Cómo que el éxito es tener miedo? Sí. La gente no es exitosa porque le da miedo. Ok. ¿Viste? ¿Qué va a hacer con el éxito? ¿Qué voy a hacer con el éxito? Ajá. ¿Qué voy a hacer con el tiempo? Si antes me dedicaba yo a hacer otras cosas, ahora tengo poco tiempo y entonces ahora que soy exitoso, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Viste? Tener dinero también, eso me genera miedo, me genera estrés, entonces mejor prefiero quedarme así. Pero esto es a nivel inconsciente. Eso es a nivel inconsciente, pero además aprendido. Todo mundo quisiera tener más dinero, no sí más trabajo, pero muchos sí queremos y nos gusta el trabajo, no solo porque genera dinero, sino porque queremos tener éxito y queremos que nos vaya bien en la vida. Sí, pero nos enseña, hay un doble mensaje aquí. Ajá. Nos enseñan a tenerle miedo a esa parte de ser exitosos, a esa parte de tener miedo, a esa parte de tener dinero. Porque si tenemos dinero, entonces tengo que estar constantemente cuidando lo que ya creé y empecé a evolucionar y empecé a tener. Y entonces tengo que cuidar lo que hice. Y no me vayan a robar. Y no me vayan a robar y no vaya a ser. Entonces, hay una serie de mecanismos que desde que somos pequeñitos nos empiezan a tener miedo. ¿Por qué un bebé o un niño tiene miedo a la oscuridad, por ejemplo? Pues yo creo que porque alguien le enseñó. Porque no nacen con miedo, no nacemos con miedo. Entonces alguien le dice, ay, la oscuridad, uy, nanita, ahí viene el coco. Sí. Entonces empezamos a tener miedo, ¿viste? Y desde ahí empezamos a desarrollar el miedo. Porque no es algo que nosotros vivamos normalmente, ¿viste? Y entonces vamos aprendiendo a tener miedo. Y ese miedo, pues a muchas instituciones, a muchos lugares, a muchos intereses les conviene que la gente tenga miedo. Nos manejan mejor. Claro. Okay. Y entonces aquí, ¿qué necesitamos hacer? Aprender a cómo controlar el miedo. Primero, ¿qué tengo que hacer para controlar el miedo? Primero, identificarlo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Le tengo miedo al éxito? ¿Le tengo miedo al fracaso? ¿Le tengo miedo al matrimonio? Porque ¿estás de acuerdo que la mayoría de las personas es como si fuera muy negativo sentir miedo, que nos dices que es una emoción negativa? Ajá. Entonces, si les preguntas si tienes miedo a algo, te dicen que no, sobre todo los hombres, me parece, que es como el hombre no le teme a nada, porque aquí es machín el asunto. Okay. Entonces creemos que no tenemos miedo. No, pero sí nos da miedo, por supuesto que nos da miedo. A los hombres, claro que les da miedo, pero nomás eso dicen. Si yo no digo que no tengan miedo, que todos tenemos miedo, por supuesto. Pero nos enseñan a que tener miedo es malo. Exacto. Entonces nos guardamos el miedo, no sé en qué lugar recóndito del cerebro, y decimos o creemos que no tenemos miedo a ciertas cosas. No, y lo interesante es que hay que identificar el miedo. O sea, ya me di cuenta que sí tengo miedo. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese miedo? ¿Y a qué le tengo miedo? ¿No? Claro, ¿y cómo lo voy a conducir ese miedo? Sí. ¿Hacia dónde voy a llevar ese miedo? Bueno, ya vi que tengo miedo a ser exitoso. Bueno, pues entonces ahora voy a obligarme a ser más exitoso en lo que hago. Ahora voy a hacer esto. Y entonces voy manejando ese miedo, así como cuando te subes a un auto la primera vez. La primera vez no sabes dónde está el hoyito para la llave y el clutch y el freno y la mano y 3 pedales. Se te notó la edad, amigo. El hoyito para la llave ya ni tienen hoyito. ¿Ya no? No, ¿verdad que muchos ya no? No, los nuevos ya... Bueno, me quedé, es que mi coche te quedaste, el tuyo sí es de hoyito. Sí. Entonces lo que me hace falta es un coche nuevo. Un coche nuevo, claro, por supuesto. Estaba pensando, y no uno ni dos, hay varias personas que conozco que tienen un trabajo y tú dices, ay, qué bueno, ya consiguió trabajo.
Y ha sido la historia de la vida de estas dos personas que conozco hace más de 20 años. Y al ratito, por algún motivo, ya no tienen trabajo. Entonces, como que sufre todo el mundo, ¿no? ¡Ay, ya se quedó su trabajo, fulanito! Y otra vez otro trabajo, pero este es buenísimo. Y a los 3 o 6 meses ya se quedó sin... ¿Qué pasa? Ya que están encaminaditos a un trabajo, ¿por qué? Claro, es una forma de autosabotaje. Ellos mismos, claro. Digo, ¿cuánto que no duran ni 3 meses? Y a los 3 meses o se sale o lo corren o cierra la empresa o lo que sea. Sí. Pero por algún motivo ha sido la historia de la vida, y no sé si a mucha gente le pasa, que tienen problemas para mantenerse en un trabajo. Sí, y eso tiene que ver con esa falta de introspección personal. Porque como no me conozco, porque como no sé quién soy, como no quiero saberlo, entonces mejor voy viviendo la vida al día. ¿Viste? Y no hay una parte de no me siento o capaz o no me siento merecedor o merecedora de conseguir o de tener un trabajo. Claro, también. O sea, no está hecho para mí, o a lo mejor me lo dijeron de niño, no, mira, tú no. Tu primito sí, pero tú no. Ándale, recuerdas que desde ahí vienen entonces Sí. muchas veces esos aprendizajes. No lo agarres, no lo toques, no te subas ahí porque te vas a caer. Uy, no te metas allá porque qué miedo. Uy, no pidas un aumento porque Tú entonces... no puedes. ¿Viste? Y entonces estos miedos los introyectamos en nuestra vida, y entonces en algún momento en el trabajo, en la vida cotidiana, en una relación de pareja, empiezan a salir. Claro, no los vemos porque vienen así como un poco velados estos miedos, ¿no? Y entonces creemos que, bueno, pues es que así soy, es que no me va la bien en el relación trabajo, me ha hecho. ella tiene la culpa, es Sí. que ella, ¿viste? O mi jefe. Pero en realidad no somos nosotros, que a veces Sí. vamos saboteando esa parte del proyecto de lo que nos hace ser exitosos y ricos y generosos, porque así nos enseñaron, porque así lo vimos, porque incluso en mi casa me enseñaron que el tener dinero era malo. Sí, como ¿Viste? que los ricos eran Los de lo ricos, peor. exacto, para que quieres ser Sucio. rico, exacto. ¿Viste? No, Y entonces ahí viene parte de muchos miedos. Ahora, el chiste es que, ¿dónde identifico mi miedo? Ya ves que, bueno, doy clases de artes marciales, y entonces una parte de la práctica que yo tengo como maestro de artes marciales es que los chavos identifiquen dónde viene su miedo. Y yo les hago imaginar una caverna donde se meten y de repente empiezan a sentir golpes por todos lados. Y entonces el problema no es eso, no es agarrar y tirar golpes a lo loco y ver a quién le pego y a ver a qué le doy, sino más bien prender la luz de esa caverna y entonces identificar de dónde vienen los golpes, de dónde viene ese miedo. Y a lo mejor el enemigo son unos enanitos chaparritos que me están pegando, pero como no los veo, yo creo que es un... Te los imaginaste gigantes. Exacto. Y en realidad esos miedos, la mayoría de las veces son así, son pequeñitos, son chiquitos. Es esa pared que yo la veo de piedra, y en realidad, si digo, no, pues es que no voy a poder atravesar esa pared porque pues es de piedra, ¿cómo la voy a romper? ¿Cómo va a ser difícil que yo rompa esa pared de piedra? Pero si me acerco y veo y le hago así, No me doy digas de cuenta, qué es. Te callas. me doy cuenta que no es de piedra. Sí. Y entonces cuando avanzo hacia allá, sé Claro. que puedo romperla fácilmente. Cuando ves de frente las cosas y no Exacto. te escondes. Exacto. Porque la imaginación es maravillosa, o puede ser tu peor enemigo, ¿no? Te puedes Sí. imaginar todo lo Sí, bueno o todo lo malo. Hay una imaginación creativa que te Sí. permite hacer y crear cosas. Y hay una imaginación que te lleva a destruir cosas. ¿Sí? Esa imaginación no nos es beneficiosa. Entonces hay que aprender a tener una imaginación que nos lleve a vernos a nosotros mismos capaces, creativos, generosos, con mucho amor. ¿Viste? Y eso hace que el miedo se aleje. Dice que el miedo toca la puerta, cuando abres la puerta y lo abres con confianza, el miedo se va. Claro, ¿Viste? cuando Porque estás entonces- bien. Claro, pues, porque entonces ya tienes confianza, Claro. ya tienes valor, y el valor también se aprende, ¿eh? es a lo que iba, como un llamado a los que tienen la oportunidad, a los padres jóvenes que tienen la oportunidad de educar ahorita a sus pequeñitos, porque ya los nuestros ya los grandulones ya bien o mal les hicimos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Pero los padres de pequeños, de niños chicos, tienen en sus manos la oportunidad de educar hijos valientes, entrones,
con la realidad de su valía, ni más ni menos, porque también hay papás que no, mijito, tú todo lo puedes, eres el rey de la casa, y resulta que sale al mundo y pues no es el rey porque se encuentra con muchos reyes, y pues no, que yo era el único, no, hay muchos, ¿no? Pero sí en la valía que tienen cada uno de nuestros hijos. O sea, el coco, por favor, el coco no existe. ¿Y qué hay el viejo? Te va a llevar el viejo. ¿Cómo que te va a llevar? Sí, no, espérenme tantito. O sea, sí hay que educar hijos, por supuesto, y sí con límites. Y bueno, yo estoy a favor de mientras más límites, bueno, no mientras más, pero sí poner la cantidad de límites necesario. Límites y amor al mismo tiempo. Sí, que creo que ahí también cojean muchos papás que les da miedo el poner límites. Pero por favor no hagan niños miedosos, porque vamos a hacer una sociedad... Perdón, pero de borregos, porque a una persona miedosa te manejan mucho más fácil. Claro. Sí, y la idea de aprender sobre los miedos, de quitarnos esta enfermedad del miedo, justamente es eso. Primero señalarlo, señalar que tenemos mucho miedo, que vivimos en una sociedad donde nos están enseñando a tener miedo. Miedo, la mayoría de los miedos son... imaginarios. En la mente, sí, la mayoría de ellos. Y entonces aquí la idea es dejar de tener tanto miedo, aprender a vivir de una vida valiente, una vida de enfrentamientos, de que si hoy no puedo, pues mañana lo intento y mañana lo logro, y que si las cosas se complican, bueno, pues ahora lo voy a hacer de una manera diferente para que no se compliquen. Y entonces eso va creando una seguridad y una valentía en la gente. La gente necesita vivir con valor. Claro, y fíjate, hasta podemos hablar de muchas religiones, que no me voy a meter con ninguna, cada quien en lo que quiera creer, pero muchas religiones están basadas en el miedo, en un Dios castigador, en un Dios que si no, se va a enojar Diosito contigo y te va a ir mal, y el infierno y la no sé qué. Y entonces vas viviendo con mucho miedo. Por un lado la sociedad, por otro lado la religión, por otro lado los papás, que pobre de ti, o la mamá que le dice al niño, pero va a venir tu papá y vas a ver, y el cinturón, y dices el niño, bueno, ¿por qué tienen que odiar al papá si el papá generalmente es un papá amoroso, ¿no? Que quiere lo mejor para su hijo? Igual el Dios en el que usted crea, pues yo quiero creer y creo en un Dios amoroso que quiere lo mejor para mí. Claro. No está ahí esperando a ver en qué me equivoco para agarrarme a azotes. Claro, por eso es importante que desde ahorita, desde este momento que tenemos la oportunidad de vivir estos tiempos difíciles, que aprendamos a sobreponernos a esos tiempos difíciles, que aprendamos a tener valor en la vida, que aprendamos a vivir de una manera heroica, porque eso nos tocó vivir, ¿viste? Porque a lo mejor ya no estamos viviendo en un momento, digamos, de hace 20 años donde las cosas eran diferentes. Algo que yo me he dado cuenta a través del trabajo terapéutico es de que a partir de la pandemia las cosas cambiaron. Sí. En todos sentidos. Sí, fue un parteaguas. Cambió la forma de relacionarse, cambió la forma de comunicarse, cambió la forma de ser la gente. Todo cambió, entonces tenemos que adaptarnos, porque el que no se adapta, se muere. Sí. Entonces tenemos que adaptarnos y tenemos que dejar de ese miedo, porque si nos quedamos con ese miedo, entonces viene la ansiedad, viene la depresión, vienen las enfermedades patológicas. ¿Qué ves en consulta más a partir de la pandemia? ¿En qué notas este cambio? Yo creo que lo noto más en los jóvenes. Miedo en los jóvenes. ¿Los jóvenes con miedo o los papás miedo? No, es que los jóvenes lo empiezan a reflejar más fácil que los papás. ¿Por qué los jóvenes lo reflejan? Porque bueno, están más cerca de nosotros, pero el papá con miedo enseña al hijo a tener miedo. Si mi papá, que es el héroe del cuento, tiene miedo, imagínate yo, qué futuro me espera, ¿no? Cuando las cosas están terribles, cuando el aquí y el ahora es terrible, cuando desde el punto de vista del papá. Claro, el presente es catastrófico. Imagínate, ¿y el futuro peor? Imagínate cuando a mí me toca tener hijos. No tengas hijos, no te cases, no tengas negocios. ¿Sabes qué oigo mucho? ¿Qué mundo les va a tocar a los hijos? Eso para un hijo debe ser terriblemente aterrador, que digan, ¿qué mundo me va a tocar? Si ahorita mis papás sufren y lloran por todos lados, se quejan todo el día, imagínate lo que a mí me va a tocar vivir. Esto debe ser terrorífico para un joven, para un adolescente. Entonces lo que tenemos que hacer es no lanzarles ese mensaje de miedo, ese mensaje de... Porque
necesariamente es el resultado de lo que nosotros vivimos. Si nosotros observamos el rollo de la violencia, de lo que está pasando alrededor de nuestra sociedad, secuestros, violencia, niñas secuestradas, gente que vas en el coche y te le quedaste viendo feo a uno, y otro se baja y no solamente te pega, ya saca la pistola y te tira 3 balazos. Entonces eso físicamente nos está llevando a que nos estamos enfermando todos. Ya no es lo mismo de hace 20 años, ya no es lo mismo de hace 5. ¿Dice? No, porque antes podías hablar de la violencia, pero ahora se vive la violencia. Sí. Esto que dijiste de se baja del coche a un conocido mío, y conocido de todos porque es un futbolista muy, muy conocido y muy apreciado de hace algunos años, iba en la Ciudad de México, no dejó pasar a uno que se quería meter así en vuelta en U, entonces se siguió, el otro se dio la vuelta por acá, sacó la pistola, 2 balazos, y al hijo le atravesó el pulmón, le salió por acá la bala, se salvó, bendito sea Dios, estaba el hospital muy cerquita, fue así como que todo se dio para que se salvara el hijo, pero efectivamente el señor, pues no sé, psicópata me imagino, porque ¿quién saca para empezar, quién trae una pistola? Y luego, bueno, pues él sí. Y cómo te atreves a no dejarme pasar, ni siquiera le tocó, ni fue pleito de no, tú, tu mamá también, no, nada más se siguió. Y el otro se dio la vuelta por acá y ¡pum! Un balazo. Entonces, la violencia ya no es que la vemos en la tele o en los noticieros, ya la estamos viviendo cerca. Ya son recordatorios maternos en el coche todos los días. Ese es el resultado del miedo. Sí. Es el resultado de estar viviendo constantemente en miedo. Tú tienes un perrito y ese perrito te ama y te quiere y lo amas tú también, pero lo encierras en el baño, le das unas patadas y el perro en algún momento se defiende y te tira mordidas. Claro. Porque eso es lo que nos está pasando a nosotros. Nos han encerrado, que ya llega un momento donde, bueno, me ves feo y entonces te muerdo. O te aviento un zapato. O te tira mordidas o se queda en el rinconcito. Exacto. Hasta que se muere de miedo. Entonces, aguas. Me gustan tus 2, bueno, no sé cuántas más actividades tengas, pero las 2 actividades públicas. Una es la parte de psicología en el consultorio y la otra es la parte de artes marciales, donde combinas un poco el enseñarle a los chavos, y lo puedo decir porque uno de mis hijos, el pequeño, que ahorita 34 años tiene, mi pequeñito, recuerdo cuando iba a las clases contigo de, ¿qué era? De Kung Fu. Kung Fu. De Kung Fu. Manejas, no era tanto para que aprendieran ni a defenderse, ni a echar patadas, ni nada. El asunto aquí era que manejas la forma de vida de los jóvenes, valores el valor de la semana es no sé qué. La filosofía. La filosofía, ¿es una filosofía oriental? ¿De dónde? Sí, es una filosofía oriental, pero que va enfocada a que tú le siembres una idea positiva al niño y el niño la florezca con el tiempo. Entonces es bien interesante. Esta combinación es muy interesante. Si alguien quiere tanto una consulta en el consultorio como ir a alguno de los grupos de Tai Chi, estás en Corregidora, ¿verdad? Sí, doy clases de Tai Chi, doy clases de Kung Fu. Sí. Estamos en el CAM de Corregidora. También el consultorio está ahí en Santuarios, la gente que quiera tomar una consulta o que quiera tomar clases conmigo. ¿Estás en redes? Sí, sociales? Alberto Vázquez Álvarez. No está difícil, se van a acordar. Alberto Vázquez Álvarez. Perfecto. Y mi teléfono es 442-330-3235. 330-3235, hasta fácil. Hasta fácil. Muchísimas gracias, Alberto Vázquez. Como siempre, un gusto tenerte aquí. Hacemos una pausa. Está usted aquí en Confianza, 442-238-5255. Llámenos.